Bueno, espero estén bienvenidos a la clase de bautismo. En esta ocasión vamos a hablar un tema bastante álgido, un tema bastante profundo, el cual es la herramienta de la oración, ¿cierto? Entonces, póngase cómodo, póngase cómoda, aliste algo, una bebida caliente de pronto, un tinto, un chocolate y tome sus apuntes, su papel y su lápiz y vamos a empezar con esta clase. No sin antes empezar también a orar, ¿verdad? Para que Dios tome el control de la clase, para que Dios tome el control de todo lo que se va a decir acá y así poder pues tener el respaldo de Dios en todo lo que se hace. ¿Cierto? Entonces, sabemos que el gran maestro es Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y pues Dios tiene secretos revelados a sus hijos. El misterio del Evangelio es revelado a sus hijos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar un tema bastante importante que es el tema de la oración. Entonces, voy a hacer una pequeña oración antes de empezar. Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, por este día. Bendícenos con tu dirección, Señor, y también bendícenos con tu sabiduría, Dios. Que impartamos la necesaria información y también que esta enseñanza sea de provecho para cada persona que la ve. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta enseñanza es algo importante, es muy importante. En una ocasión le preguntaron a un gran predicador qué era más importante, si orar o leer la Biblia. Y él respondió que qué era más importante, si inhalar o exhalar. Entonces vemos a lo largo de la Biblia que la palabra de Dios y la oración van de la mano. Son un feedback, son una retroalimentación, son un vaivén, es una ida y vuelta. La palabra de Dios habla al ser humano y la oración habla a Dios. O la oración habla al ser humano y también la palabra de Dios tiene la forma de que el ser humano pueda hablarle a Dios por medio de conocer su propia naturaleza, su propia condición y poder comunicarse con Dios. Entonces, mire lo importante que es la palabra de Dios. Inclusive hay muchos salmos que relativamente son oraciones. Son canciones, pero es una oración. Son cánticos, pero son oraciones. De ahí que también se aconseje orar los salmos, ¿cierto? Allá donde usted lee en el Salmo 23, tan famoso que es, y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese solo versículo le puede dar a usted inspiración para orar y orar de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros hablamos de la persona que enseñó acerca de orar en el Nuevo Testamento, que es la persona de Jesús, pues nos vamos a dar cuenta en Mateo capítulo 6 y Lucas 11, donde se retrata la oración, que Jesús da cierta enseñanza acerca del Padre Nuestro y todo lo que eso abarca. No está muy bien esa parte, pero para iniciar por la oración, quiero que entendamos que la oración no simplemente no es un acto que debemos hacer como un listado de cosas o un listado de requisitos, ¿cierto? Como cuando nosotros tenemos que ir a comprar algo. La oración no es solamente un listado de cosas que deseamos o necesitamos en la vida. Si bien allá en Mateo 6, usted recuerda que la palabra comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero es reconocer que Dios está en los cielos. Pero antes si nos da el tiempo también, antes de ir a profundidad a Mateo 6 y Lucas 11, quiero ir con ustedes a primera de Samuel capítulo 3. Y vamos a encontrar ahí en primera de Samuel capítulo 3 una persona muy importante, ¿cierto? Una persona muy importante del Antiguo Testamento. Es una de las personas más importantes de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que es Samuel. ¿Sí? Recordemos que Samuel tenía varias investiduras, Samuel tenía varios oficios,
entre esos pues ser sacerdote, profeta, juez, y esos varios oficios que él tenía los desempeñaba muy bien, ¿cierto? Y recordemos que el capítulo 3 pues habla de cómo Samuel llega muy niño a servir a la casa de Dios bajo la dirección del sacerdote Elí. Y la palabra también comenta, pues hace un paneo o hace una descripción de que Samuel es el resultado también de la respuesta de una oración, ¿sí? Recordemos que Ana, la madre de Samuel, pues ora en la casa de Dios porque quiere tener un hijo. En esa época y era muy importante tener hijos, ¿cierto? La persona que vivía con ella era su esposo y la otra esposa de ese señor era Penina. Y pues en ese sentido las mujeres se sentían amadas también por la cantidad de hijos que daban a su esposo. Ana no había podido tener ningún hijo, pero ella ora y le pide a Dios que abra su matriz, que dé a luz un hijo, y pues el resultado de esa oración es Samuel. Y todo el capítulo 3 usted va a ver que la primera vez que Samuel escucha o tiene esa primera oración con Dios, y usted va a encontrar una historia muy interesante de Samuel. ¿Por qué digo que es interesante? Digo que es interesante porque usted va a encontrar ahí la dirección de un sacerdote, la dirección de un padre espiritual a su pupilo, a su discípulo, ¿cierto? De cómo orientarse y cómo llegar a la revelación de Dios en la oración. Y los versículos primeros dice así, 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, en el nombre de Jesús. Leemos tu palabra, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Esta es la traducción Reina Valera del 60. Si usted la tiene en otra versión, la puede leer. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esta parte es importante porque si usted recuerda que no había visión con frecuencia, retrata más una situación también de espiritual, porque a Elí se le cerraban los ojos. Elí se estaba quedando ciego, pero también era por pienso yo también que es un retrato también bastante espiritual de la situación de Elí y de no hacerle de estorbo a sus hijos, ya que los hijos de Elí pues pecaban en el templo y se robaban las ofrendas del pueblo. El versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, esto está muy relacionado con que ya no había visión con frecuencia. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, eso también es importante, porque la lámpara de Dios que fuese apagada, pues está hablando claramente de la persona, concluimos que está hablando claramente de la persona de Elí. ¿Sí? Usted recuerda también cuando ya en Segunda de Reyes habla y acerca en Primera y Segunda de Reyes habla acerca del reinado de David, y allá en Segunda de Reyes habla que David salió ya anciano a la pelea, al campo de batalla, y casi dice la palabra que la lámpara de Israel se apaga, hablando de que David era como una guía espiritual para el pueblo de Israel. Pues bueno, esta lámpara se concluye que es también hablando acerca del sacerdote Elí. Versículo 5, bueno, versículo 4. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió y se acostó. Esto sucede como 3 veces, ¿cierto? Dios llama audiblemente a Samuel, y Samuel va continuamente al aposento, al cuarto de Eli, y le dice que, ¿por qué me has llamado? Pero en el tercer llamado nos encontramos nosotros como con el siguiente, versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Yo creo que una de las cosas que uno debe tener en cuenta, si bien la Biblia habla de que hay ocasiones en que la oración puede ser
estorbada. Por ejemplo, si un esposo se pelea con su esposa, la oración puede ser estorbada. O usted lo ha escuchado también, ¿no? Cuando la Biblia dice, si tienes algo en contra de tu hermano antes de presentarte al altar con una ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Creo que en ese sentido de acercarnos a la presencia de Dios, la falta de perdón, por ejemplo, usted lo puede leer también en Mateo 6:28 en adelante, cuando habla del Padre Nuestro, y dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, hay actos de perdón, de reconciliación con el prójimo que no pueden ser pasados por alto, y que si se pasan por alto, pues realmente sí puede estar estorbando un poco la oración en ese sentido, ¿sí? Porque yo no puedo orar a Dios y decirle que me perdone si yo no he perdonado a los demás. El Padre Nuestro funciona de esa forma porque concluye en que como yo he recibido el perdón de mis pecados, libremente también doy. De gracia recibo, de gracia doy. Es una cuestión muy difícil, porque a veces hay heridas muy profundas en el alma, que son hechas por las personas. Es verdad. Pero no me quiero ir del tema. Pero ahondando acá en los últimos versículos que leímos, Samuel tiene una dirección muy profunda acerca de la dirección del sacerdote Elí, ¿cierto? Yo también pienso que si nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces, nosotros debemos estar siendo sometidos unos a otros, como lo indican las cartas de Pablo, sometidos pues unos a otros, ¿sí? Es decir, nuestra oración puede ser eficaz si yo, en la medida en el cual donde me reúno como congregación, como iglesia, en la medida en que yo me reúno como asistente o como servidor, pues respeto mis autoridades, ¿sí? Respetar mis autoridades, no solamente respetar a mis autoridades, sino que también ese respeto se traduce en sanamente y conscientemente eh, seguir las instrucciones de las autoridades. En este caso, Samuel sigue la dirección del sacerdote Elí y encuentra pues con lo que ya Jehová le manifiesta en ese sentido de que va a venir un juicio a la casa de Elí, y que va a ser muy duro porque pues va a dictaminar muerte sobre la descendencia de Elí. Pero acá hay algo importante también. Mire, el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, ¿verdad? Versículo 20, perdón, dice, versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Cuando Samuel le manifiesta toda la visión, ¿cierto? Todo lo que Dios le dijo acerca del juicio contra la casa de Eli. Y el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vemos acá algo importante. A través de la oración, de esa oración que tuvo Samuel, hay un antes y un después. Yo siempre quiero que sea así para mi vida. Siempre deseo que en las oraciones que yo tengo haya un antes y un después, ¿cierto? Siempre debemos plantearnos esos encuentros con Dios. Nosotros no podemos ir al encuentro con Dios y seguir siendo los mismos. Cada vez que se ora, cada vez que se profundiza en la persona de Dios, cada vez que usted conoce a Dios, cada vez que usted tiene un encuentro con Dios sobrenatural, cada vez que Dios se le manifiesta a usted por medio de la escritura, en un sueño, en una visión, ¿cierto? En una palabra profética, o acá en este caso, por una oración. Recuerde que la escritura dice ahí, en 1 Samuel capítulo 3, que la palabra no se le había sido revelada, ¿cierto? Pero en el versículo más adelante dice, y no dejó caer ninguna palabra a tierra. Entonces, mire cómo la oración hace un antes y un después en la comprensión de la palabra de Dios. Por eso digo, y vuelvo al ejemplo, de que la oración y la palabra leída, la palabra escrita de Dios, son una retroalimentación. Es una retroalimentación constante. Una se nutre de la otra. Yo leo acá la palabra y me inspira a orar, ¿verdad? Cuando habla del perdón, cuando habla
de la justicia, cuando habla de la protección, cuando habla de la provisión, aún incluso leyendo el Antiguo Testamento, usted ha leído allá en Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y se manifiesta el nombre de Dios como el Dios proveedor. ¿Verdad? Allí en donde usted lee que Moisés sacó de Egipto a Israel y los condujo siempre proveyéndoles Dios lo que necesitaban, como el maná, como el refugio de noche y el refugio de día, que era manifestado en columna de nube, en columna de fuego. Entonces usted también se alimenta de eso, usted también se alimenta para poder orar como corresponde, ¿cierto? Para poder orar en ese sentido. Mire que la palabra de Dios tiene esa riqueza que puede llegarnos a revelarnos quién es la persona de Dios. En este caso, a Samuel no se le había sido revelada la palabra de Dios, pero la oración nutre la palabra de Dios y la palabra de Dios nutre la oración. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, lo acabamos de ver. Cuando Samuel tiene una oración con Dios, él identifica la palabra de Dios y dice que no dejó caer palabra de Dios a tierra. Pero acá hay algo importante que usted debe de notar en este momento y debe resaltar allá en sus apuntes, ¿cierto? Debe resaltar a usted allá en sus apuntes qué es lo que sucedió, qué es lo distinto en esta oración, ¿cierto? Bien lo decía una persona en algún momento. Lo distinto en esta oración Lo distinto en esta oración es que hay una actitud de niño, ¿cierto? Como dice el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús diciendo, dejad que los niños vengan a mí. Hay una actitud de niño, de inocencia, pero sobre todo hay una actitud de escucha. Hay una actitud de un niño con corazón de niño, pero lo más importante teniendo una actitud de escucha. En ningún momento Samuel le pide algo a Dios. Él está teniendo una oración con Dios, pero en ningún momento Samuel está con un listado de asuntos y de cosas por resolver. Simplemente Samuel está escuchando a Dios. De ahí es importante preguntarnos cómo es que oramos, cómo es nuestra oración. Estamos, si bien cuando vamos a la lectura de la palabra, podría decirse que estamos también escuchando a Dios, pero vuelvo y digo, en la oración hay un diálogo o la oración de nosotros simplemente es un listado de quejas, un listado de dolencias, un listado de necesidades, un listado de requerimientos, de asuntos. Entonces Samuel tenía muy claro lo que él estaba intencionando o realizando en su oración. Y era el asunto de escuchar a Dios en medio de la oración. De ahí que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, dos cosas deben ser importantes. Cuando nosotros vayamos a la oración, perdón, cuando vayamos a la oración, tenemos que preguntarnos de dos situaciones importantes. Primero, si está la presencia de Dios, ¿cierto? Si usted es nuevo en el Evangelio, en la palabra de Dios, tal vez distinguir la presencia de Dios es un poco difícil, ¿sí? Porque nos pasa a todos. Cuando llegamos a una iglesia y más en el curso de bautismo, y si usted está en el curso de bautismo, pues estos temas como la presencia de Dios o la palabra, la revelación, cómo así que Dios habla a los profetas, cómo así que Dios eh, dictamina juicio, cómo así que Dios, son cosas complejas de entender. Pero vamos a hablar al paso, ¿cierto? Entonces, la presencia de Dios es algo que ha costado mucho, ¿cierto? Según Isaías 53, relata todo el sacrificio de Jesucristo. Y los últimos capítulos de cada evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la crucifixión de Jesucristo. Y en ellos se detalla que el lugar santísimo se rasgó el velo donde estaba la presencia de Dios. Esto merece una explicación un poco larga, pero yo voy a tratar de hacerla corta. Es decir,
la presencia de Dios no es algo que haya venido barato o cosa fácil a la tierra. La presencia de Dios fue primero necesario rasgar el cuerpo o el corazón de Cristo para rasgar el velo del lugar santísimo del templo donde se guardaba la presencia de Dios. ¿Sí? Joel 2.3 dice lo siguiente, vamos a ir a Joel 2.3. Joel es un libro que está casi terminando el Antiguo Testamento. Usted lo va a encontrar acá está, antes de Amós. Joel 2.13, permítame, lo busco acá. Joel 2, ok. Listo, acá está. Joel 2.13. Vamos a leer, esto es un poco denso, pero le voy a pedir a Dios que me ayude. Dice así, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Acá lo que Dios está denotando es que los sacerdotes tenían una costumbre en el Antiguo Testamento y para denotar aflicción rasgaban sus vestidos. Esto pasa en varias situaciones en el Antiguo Testamento. Pero Dios les está diciendo, miren, si ustedes quieren denotar aflicción, no lo hagan de una manera externa. Si ustedes quieren denotar aflicción y quebrantamiento delante de mí, porque Dios ama el corazón quebrantado, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Sí? De ahí que también en Isaías y en el Nuevo Testamento se diga, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, si usted recuerda la lanza que atravesó el costado de Jesucristo, logró sacar agua y sangre del costado de Jesús. El corazón es rodeado por el pericardio. Voy al paso, espero no perderme. El corazón es rodeado por el pericardio, porque el pericardio tiene un líquido dentro que envuelve el corazón para que la contracción y la relajación del corazón latiendo no haga fricción con los órganos, con los demás órganos. Entonces, cuando se atraviesa el costado de Cristo, se rompe el pericardio, pero sale sangre, lo que denota que el corazón de Jesús se rasgó, se estalló. ¿Sí? Algunos doctores dicen que algunos médicos a estudiar la crucifixión de Cristo dicen que Cristo, cuando los clavos atravesaron los puntos y venas sanguíneas, los puntos de convergencias de sangre, ¿cierto? Donde fluía la sangre como partes del talón y de las manos y todo lo que había sido lacerado él, pues hubo mucha pérdida de sangre. Por lo cual también había deshidratación, por lo cual también tenía sed. Pero al corazón bombear sangre o al intentar bombear sangre que ya no había en el cuerpo, hay un momento en que simplemente se rasga o se rompe. Entonces la escritura dice eso. Inclusive si usted va a salmos, que son salmos mesiánicos, ¿cierto? Déjeme acá, yo lo quiero buscar, porque no quiero estar mostrándole o hablando cosas que no puedo sustentar. ¿Cierto? Salmo 22. Si usted estudia el Salmo 22, realmente es la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Es parte de esa crucifixión, ¿sí? Habla sobre el que ha sido rodeado, ¿cierto? Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, versículo 12 y 13, ¿cierto? Y acá, el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Acuérdese que a Cristo se le descoyuntaron los huesos y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. No tengo tiempo para profundizar el tema de la crucifixión y el Salmo 22 porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es la oración. Y hemos hablado también de que la oración debe hacerse bajo la presencia de Dios. Pero no quiero que usted estime la presencia de Dios como algo que ha llegado a la tierra muy fácilmente. Entonces, como les estoy comunicando que la presencia de Dios antes estaba en el lugar santísimo y Cristo rasgó su cuerpo, Cristo murió para que, como lo dice Juan 14, viniera la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, sobre todo creyente, ¿cierto? Como lo dice Efesios capítulo 2 también, sobre los gentiles que sean reunidos como un solo pueblo, creyente con los judíos creyentes del Mesías.
Entonces, pues Cristo muere y a causa de su muerte tan trágica, Él logra traer la presencia a cualquier persona. Del lugar santísimo que lo cubría un velo en el templo de los judíos, el lugar santo y los, los estrados, ¿cierto? Donde era la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo de la presencia de Dios. Y recordando también que el Espíritu Santo, que trae la presencia de Dios a la tierra, solamente venía sobre profetas, jueces, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo, como lo indica también Juan capítulo 14 y en adelante, pues viene sobre todo creyente, creyente gentil, que es también ampliamente el ministerio de Pablo, de las cartas de Pablo. Si bien Pablo habla en Romanos a muchos judíos practicantes o judíos que niegan la fe en Cristo, pues Pablo también habla de que él va a predicar a los gentiles. Entonces uno recibe mucha bendición por parte de las cartas de Pablo. Volviendo al tema de la presencia de Dios, porque yo digo esto, para nosotros puede ser muy fácil entrar de pronto a la presencia de Dios. Su merced coge su celular, usted coge su celular y pone una canción, ¿cierto? Usted coge el celular, pone una canción y se arrodilla, hace un poco de silencio. Si usted está de buenas, tiene buen tiempo, por ejemplo, no hacen ruido en los apartamentos cercanos, no hay carros, no hay alguien trabajando. ¿Qué más puedo decirle yo? Si usted de pronto, bueno, yo lo digo porque es que yo vivo en mi casa siempre hay ruido por las noches y para mí me deleito más en las noches, tratando de buscar la presencia de Dios. Pero últimamente ha sido un poco complicado porque hay una empresa detrás de mi casa, detrás de la bodega, y hay mucho ruido. Entonces busque usted un lugar donde usted pueda orar con la intención también de escuchar, ¿cierto? Con la intención de escuchar, pero con la intención de estar en paz y conectarse con la presencia de Dios, con discernir la presencia de Dios, degustar la presencia de Dios, ¿cierto? Entendiendo todo lo que le acabo de explicar, la muerte trágica de Cristo y cómo Cristo dice, me tengo que ir en Juan 14, me es necesario que me vaya para que otro venga. En los primeros capítulos de los Hechos, pues es lo que se llama el Pentecostés. Oíste de mí, cuando me fuere, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, que también había venido sobre Cristo en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo y Cristo en Mateo capítulo 4 tiene el poder de vencer a Satanás porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y porque era Dios también, porque era naturaleza divina, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses. Sin embargo, Cristo no fue ajeno al Espíritu Santo. Cristo no hizo nada en su ministerio sin la guía del Espíritu Santo y sin la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo, Cristo no oró sin estar el Espíritu Santo presente, la presencia de Dios. Entonces, son esos puntos, es importante tenerlos ahí. Usted vaya anotando, vaya haciendo de pronto usted puede, se me viene a la mente en este momento, usted puede ir haciendo un mapa mental, ¿cierto? Usted puede escribir ahí oración, dos segmentos, oración escuchando, oración hablando, ¿cierto? Oración hablando que también es válida, ¿cierto? O que también es válida, peticiones, siendo sincero con Dios, que siempre se habla de la sinceridad, como se enseña en la iglesia a la cual yo asisto, de ser sinceros con Dios. Pero también la parte de escuchar, es una parte que está muy enriquecida por discernir la presencia de Dios. Usted puede escribir ahí la presencia de Dios, que no fue barata, que tuvo un costo muy alto para que hoy la tengamos nosotros, que estaba solamente por personas, cierto tipo de personas en el Antiguo Testamento, que no venía a pueblo gentil, es decir, pueblo no judío, o sea, nosotros, ¿cierto? Que es importante escuchar en la presencia de Dios, que es importante someternos a nuestras autoridades para que nuestras oraciones sean más efectivas, entender la instrucción del sacerdote de la casa como lo estipuló en su momento Samuel, ¿no? Samuel tuvo una dirección
de cómo ir a la presencia de Dios y escuchar la revelación de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que el primer pilar que quería establecer en este momento lo acabamos de establecer, ¿no? Cómo irnos a la presencia de Dios. Y si bien usted puede pedir, pero pienso que si usted quiere tener un diálogo más enriquecido con Dios, usted también va a poder pedir. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a la presencia de Dios en oración y guarda silencio, va a notar que Dios puede traerle a alguien de su familia o a alguien de su trabajo a la memoria, fulanito de tal. Y usted pueda recordar de pronto, o Dios le revele, ora específicamente por esto. Fulano de tal está pasando por esta situación. Y usted pueda orar por eso, ¿cierto? En este caso, Dios le manifiesta a Samuel, pues que Elí no había sido estorbo para sus hijos y que había un juicio sobre la casa de Elí. Pero era la visión, era la información, era el rema de Dios, era la palabra profética, era la visión para la época y para el momento preciso. Lo que se debía declarar, Dios usó a un niño porque estaba dispuesto a escuchar, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que ahí podemos, uno puede seguir resaltando toda la importancia que esto merece y se necesita la dedicación para radicar este pensamiento, ¿no? De usted escuchar a Dios, de usted escuchar a Dios. Lo más importante que usted puede hacer en una oración es escuchar. La presencia de Dios no solamente es una atmósfera, la presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios tiene algo que decirle a usted. La presencia de Dios tiene muy seguramente algo que decirle a usted en el momento necesario e indicado, ¿cierto? Bueno, hemos estado hablando de la herramienta de la oración. Usted puede ir, usted puede ir tomando apuntes, como le digo, si usted tiene su cuaderno y usted ha tomado apuntes, eh, perdón, que hay un ruido ahorita afuera, espero no se entre el ruido al micrófono. Usted puede ir en ese momento a los apuntes y hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Un mapa de ideas, perdón, un mapa de ideas. Entonces usted puede ahí anotar las ideas principales, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Bueno, somos conscientes de la presencia de Dios, somos conscientes de que la presencia de Dios no fue barata, que no es barata, que no es fácil, que la presencia de Dios ha sido derramada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Para bendecirnos con salvación y con el conocimiento, con la compañía del Espíritu Santo acá en la tierra. Entonces, eso es importante. Vamos a ir ahora a Mateo 6. Vamos a ir a Mateo 6 y vamos a estudiar las primeras líneas. Ahora sí podemos ir a Mateo 6. Vamos a ir a Mateo 6. Usted va a estudiar ahí las primeras líneas de Mateo 6. 6:28, si no estoy mal. Permítame ver. 6. Mateo 6. Perdón, no es Mateo 6:28. Es Mateo 5. Mateo 6:5. La Reina Valera tiene un título que dice Jesús y la oración, ¿cierto? Y acá hay varias cosas importantísimas que uno debe profundizar para aterrizar varias ideas, varias cosas que van a darle un panorama al cuadro de la oración, ¿cierto? Cosas esenciales que van a pintar muy bien el cuadro de la oración. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en este momento. Usted deguste de su bebida caliente. Yo en este momento tengo agua. ¿Verdad? Dios es bueno. Bueno, disfrute de esta clase, disfrute de la compañía de Dios. Disfrutemos de esta clase realmente. Si usted tiene su bebida caliente, si tiene sus apuntes,
Ojalá esté en un momento de tranquilidad, que usted se haya dispuesto a terminar de ver la clase. Ya nos quedan cerca de 20-25 minutos. Entonces los vamos a aprovechar. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este primer versículo nos habla de, no, bueno, uno a veces ora, hay gente que ora en las calles. Bueno, yo he orado en las calles por personas. Sí, realmente lo he hecho. Yo he orado por gente en las calles, he hecho pequeñas oraciones por personas en las calles. Mas, sin embargo, volvemos a la actitud del corazón. Volvemos a qué es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que lo motiva? Recuerde que Pablo decía, algunos predican a Cristo por envidia, algunos predican a Cristo por contingencia, por contender, ¿cierto? Algunos predican a Cristo, pero él se alegraba de que la palabra de Cristo era predicada sí o sí, y la palabra tiene que ser predicada, y la va a predicar cualquier persona, una persona llena de errores, va a predicar la palabra de Dios. Ojo, he dicho errores, no pecado. Pero nosotros tenemos muchos errores a veces, pero la palabra tiene que ser predicada. Pero acá cuando está hablando de orar, está hablando de una intención del corazón, es decir, que la única recompensa que ellos van a recibir es el elogio de la gente por el ser vistos, que era lo que pasaba en la época de Cristo. Yo siempre he dicho que si Cristo volviera a la tierra, volvería a tener problemas con los religiosos, porque Cristo tuvo problemas con los religiosos, porque los religiosos querían era simplemente aparentar al pueblo, aparentar al pueblo. Los religiosos tenían el mismo problema que tenía el primer rey de Israel, que era Saúl, que quería agradar al pueblo, ¿cierto? No le importaba transgredir la ley y los mandamientos que eran transmitidos por Samuel, hablando otra vez de Samuel, sino que él tenía que mostrar una imagen ante el pueblo. Y pues este tipo de fariseos, cuando oraban en la calle, querían ser vistos por los hombres como personas muy espirituales, ¿sí? Personas muy, ¿verdad? Eso es lo que indica en ese momento. Versículo 6 dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público, ¿cierto? Hay cosas que usted solamente va a hacer en la oración. Tenga en cuenta eso, cosas como qué. Bueno, hay cosas que si usted está orando y está la presencia de Dios, que también es otra forma de discernir la presencia de Dios, es porque usted va de pronto a sentir ganas de llorar, ganas de reír, ganas de gritar, ganas de sacar el dolor. Entonces, es mejor que la puerta esté cerrada. Porque lo único que usted tiene que orar o mostrar su debilidad para ser sanado es a Dios. Entonces, hay cosas que pueden pasar. Si usted verdaderamente llega a lograr eso que es tan hermoso y tan de gracia, gratuitamente inmerecido para nosotros, gracia, ¿cierto? Gracia porque Dios es rico en misericordia, dice la palabra. Dios es millonario en misericordia. Y su misericordia hace que personas tan llenas de errores o imperfectas logremos entrar a la presencia de Dios y logremos también esa sanidad por medio de una oración, una liberación por medio de una oración, el poder tener la libertad para perdonar, ¿cierto? Por medio de una oración algo con una herramienta que tiene todo el mundo, pero solamente aquellos que se humillan ante Dios logran acceder a ella. Porque la oración también es una situación de humildad, de humillación. La palabra humildad en el hebreo proviene de humillación también, del griego también. Es un derivado etimológicamente hablando, ¿cierto? Entonces, Dios es pronto o cercano a los humildes,
a los que se humillan en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, la persona que empieza a orar, es un acto de humildad, es un acto de humillación. La oración está diciéndole a un ser superior, a Dios, diciéndole, yo no soy todopoderoso. Tú sí eres todopoderoso, por eso vengo ante ti. La oración es un acto de humillación y humildad porque le está diciendo a Dios, yo no lo puedo hacer todo, aunque tenga el dinero, aunque tenga el trabajo, aunque tenga los contactos, aunque tenga la capacidad. La oración diaria le dice a Dios, yo no puedo vivir sin ti. Y eso corresponde al primer mandamiento que hay en toda la Biblia, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Verdad? No podemos decir que amamos a Dios y le damos el primer lugar y no oramos. Porque usted está yendo muy autosuficiente por la vida. Usted está yendo usted no necesita a un todopoderoso porque usted es el todopoderoso en su vida. Entonces usted necesita al cuarto, ¿cierto? Y cerrar la puerta y desnudar su corazón. Ser sincero con Dios y escuchar en la presencia de Dios. De pronto usted me va a decir, pero yo no voy a escuchar audiblemente a Dios. De pronto usted me va a decir eso. De pronto usted me va a decir, Javier, nadie escucha a Dios audiblemente. O en esos tiempos. Pero yo le digo, la palabra dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra. Vaya conmigo a Juan. Juan, me encanta este capítulo. Es uno de los que tengo más subrayados, si usted lo puede ver. Siempre hubo una época en que leía este capítulo muchas veces. Pero mire lo que dice Cristo acerca del Espíritu Santo. Más versículo 26, Juan capítulo 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No hay que ser tan místico para saber que usted puede escuchar a Dios de la siguiente forma, si nos humillamos, si nos mostramos humildes. Si usted lee la palabra y ora, va a tener esa retroalimentación en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, mi trabajo es, digamos, tengo un trabajo muy pesado. Sí, tengo un trabajo muy pesado. Vengo a la presencia de Dios y Dios me recuerda y me dice, venid a mí todos los que estáis cargados y os trabajados, que yo os haré descansar, dice Jesucristo, ¿verdad? En su palabra. Posiblemente el Espíritu Santo le traiga esto a su cabeza, mientras que usted ora, porque usted es un diálogo, mientras que usted escucha a Dios. Dios le va a traer un conocimiento bíblico a su vida, ¿cierto? Más allá de algo extraordinario o gloria a Dios, porque yo sí creo en lo extraordinario de Dios. Yo creo en las visiones, yo creo en la profecía, yo creo que los tiempos de Cristo aún son vigentes y que tienen que traerse a esta humanidad. Pero en algo tan sencillo como que usted se arrodille, cansado, derrotado por la vida, no sé, por los enemigos, por la envidia, y usted se arrodille y el Señor le traiga a memoria ese versículo bíblico que usted leyó, quién sabe cuándo, y el Espíritu Santo lo traiga a memoria y usted tenga cómo orar ahora sí. Señor, tú me has dicho, gracias por recordarme que precisamente eso, que si vengo cargado y trabajado, tú me harás descansar. Ahora recibo tu descanso. Y el Señor le da fuerzas a usted, porque Él da fuerzas al cansado, fuerzas al débil, ¿cierto? Porque Él renueva las fuerzas a los que no tienen ninguna, dice la palabra. Entonces, mire como en un ejemplo tan sencillo, usted necesariamente, gloria a Dios por las personas que lo logran hacer, de escuchar audiblemente la voz de Dios, como lo hizo Samuel en su ejercicio como sacerdote y profeta. Pero nosotros, en nuestro ejercicio como creyentes,
sin necesariamente tener un cargo tan elevado, un cargo tan importante en una congregación, podemos ir a la presencia de Dios y la palabra va a traer oración, va a traer la voz de Dios a su vida. El Espíritu Santo no puede recordarle algo en su mente que no ha estado en su mente, que usted no ha conocido por la Escritura. Por eso la Escritura dice, escudriñen las Escrituras de Dios. Escudriñen la Escritura de Dios porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 37. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Jesús. Entonces, mire que la escritura va a respaldar su oración. Donde usted se encuentre, volvemos a Mateo 6, vaya usted anotando ahí, ¿cierto? Vaya usted resaltando ahí, de pronto si usted tiene un resaltador no tan fuerte para no dañar las hojas de la Biblia o colores, ¿cierto? Yo subrayé mi Biblia con colores la primera vez que la leí y bueno, eso es lo importante, ¿cierto? Vaya usted tomando apuntes, ¿cierto? Entonces, claro, porque yo les digo a ustedes, Samuel escuchaba la voz audible de Dios. Y, no, y uno, pues, hombre, eso es tal vez muy espiritual o tal vez pasaba en los tiempos antiguos. Sencillamente Dios le va a traer la palabra que usted ha leído a sus momentos difíciles, ¿cierto? Momento de escasez, yo soy tu proveedor, ¿sí? La historia de Abraham, o el maná que descendía allá en Éxodo, descendía al pueblo de Israel y les daba la sobrevivencia para el diario vivir, ¿sí? Entonces Dios puede traer esos detalles a su oración específicamente. Cuando nos atrevemos a escuchar al Espíritu Santo de una manera y otra. Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí hay que usar palabras, eh, palabras adecuadas en la conversación con Dios y no repetir oraciones. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Acá viene ya el Padre Nuestro. El versículo 9 en adelante ya es el Padre Nuestro, que es una oración que nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Me quedan 15 minutos. Es una oración que nos enseñaron a nosotros de muy chicos también en la iglesia tradicional, en la iglesia católica. Y el Padre Nuestro contiene muchas cosas muy importantes que son necesarias tenerlas en cuenta. Una de ellas fue la que hablamos ahorita, que es el perdón, ¿sí? El Padre Nuestro tiene la información de que la oración tiene el sello, la oración concluye y tiene el sello del perdón, ¿sí? Yo soy perdonado, pero también yo perdono. Y ojo con esto, usted fue perdonado inmerecidamente. Perdone inmerecidamente también, ¿sí? Usted nunca mereció ser perdonado. Nunca. La salvación no se trata de eso. La palabra sois, por gracia sois salvos, como está entre paréntesis ese versículo, o la salvación es por gracia, usted lo ha escuchado, es porque es un regalo inmerecido. Y el perdón de Dios, como lo dice primera de Juan capítulo 4, ¿sí? Que el amor de Dios significa que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Eh, en esto consiste el amor de Dios, en que Cristo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, primera de Juan 4. Capítulo 4, creo que es el versículo 8, algo así. Pero usted puede ver que ese perdón es inmerecido. Y en la medida que usted tiene que perdonar también es muchas veces inmerecidamente. ¿Cierto? Usted muchas veces va a tener que perdonar sin que la persona merezca ser perdonada. ¿No? Nunca va a ser así. Es un reto, pero usted no está solo en eso. Usted no está solo en la tarea del perdón, de ninguna forma. Dios, a través del Espíritu Santo en usted, le va a dar el poder de perdonar, el poder de vencer el pecado. Y acá, venga, bueno, vamos a leerlo, versículo 10. Eso está importante, interesante. Vaya tomando sus apuntes, vaya tomando sus notas.
Eso está muy importante acá. Importante, vamos a tratar de leerlo y resaltar los puntos claves de cada versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Versículo 9, perdón. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre. De ahí que yo le aconsejo a usted que si usted está teniendo los primeros momentos, eh, los primeros días con el Señor, ¿cierto? Si usted está leyendo su Biblia, sobre todo la Reina Valera, que a veces tiene unas palabras muy antiguas, la Reina Valera del 60, hay otra versión que es alrededor del 90 o del 2000, bueno, esas versiones son más actuales, pero hay palabras que uno no entiende. Por ejemplo, santificado. ¿Qué es santificar? ¿Cierto? Santificado. Sea tu nombre. Entonces, uno en ese sentido sí, o qué es la palabra misericordia o gracia, o hay varias palabras que usted no le aconsejo continuar de lleno la lectura sin que usted no defina la palabra. La palabra santificado significa cortar y apartar. Y el nombre de Dios tiene que ser apartado. Porque recuerde que Éxodo 20 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces esa es una manera en la oración, es una manera en la oración de respetar el nombre de Dios, ¿cierto? Porque está en los 10 mandamientos. De ahí toda la doctrina que sale del nombre de Dios, que el nombre de Dios es un misterio, que solamente tenemos atributos de Dios, Jehová Rafa, Jehová Jireh, perdón. Pero todo esto es importante en su medida en que usted debe entender que el nombre de Dios tiene que ser sagrado, es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Como lo indica Éxodo 20. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire lo que usted le está pidiendo a Dios con el Padre Nuestro. El versículo de la voluntad de Dios sobre la tierra en el versículo 10. Mire, pedirle a veces a Dios que haga su voluntad es un poco compleja porque la voluntad de Dios es un misterio revelado, ¿sí? A veces la voluntad de Dios va a hacer que usted aprenda a través del dolor. ¿Sí? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pedirle a Dios hacer la voluntad es a veces, es a veces pedirle que lo procese a usted, que lo lleve por el dolor, que lo lleve por la situación difícil. Porque usted le puede decir a Dios, por ejemplo, está usted saliendo con alguien, ¿sí? Y usted puede decirle, Dios, que se haga tu voluntad. Una cosa es decirle a Dios, dame conocer tu voluntad. Y otra cosa es decirle a Dios, haz tu voluntad. Dios puede decirle, esto es lo que pienso, esta es mi voluntad. Pero decirle a Dios, hágase tu voluntad, connota cosas importantes ahí, que usted debe tomar la pausa y estudiarlas. ¿Cierto? Estudiar. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué significa eso? Y eso es otra clase, también podría ser otra clase. ¿Cómo qué es la voluntad de Dios? ¿Cuándo viene la voluntad de Dios? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? A veces la voluntad de Dios es que suframos, a veces la voluntad de Dios es que tengamos escasez, necesidad. A veces la voluntad de Dios o la voluntad de Dios siempre es abundancia, ¿sí? Porque la Biblia dice que si sufrimos juntamente con Él reinaremos, hablando de Cristo. Entonces, Dios sí puede permitir en usted un dolor, una enfermedad, como en Pablo lo permitió. Pablo le dice, quita de mí este aguijón. 3 veces le he orado al Señor y 3 veces me ha dicho, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hay cosas eso es un tema álgido, es un tema profundo, la voluntad de Dios, ¿no? Y aún más, pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es, perdón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto?
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo, lo, yo creo que el Espíritu Santo nos quiere decir que son dos panes, el material y el espiritual. ¿Sí? Recuerde que allá en Éxodo, cuando descendía el maná del cielo, y cuando Cristo les dice a los fariseos, no, Abraham nos dio a comer ustedes el pan verdadero, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Hablaba de que la palabra y Cristo es el pan, porque son la misma persona, pero ese pan nuestro que haya, danoslo hoy, y usted lo puede, yo pienso, interpretando las escrituras y uniendo los puntos que les acabo de decir, que también el pan nuestro que cada día danoslo hoy es Dios, dame la revelación necesaria de tu palabra para cada día, ¿cierto? Dame la revelación, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, es qué pan me vas a dar hoy para que en medio de mi dificultad, qué pan me vas a servir hoy con el alimento espiritual para que yo hoy pueda estar de pie. ¿Con qué me puedo alimentar hoy en tu palabra para yo estar de pie? Yo siempre aconsejo que la Biblia se lea en orden. Pero si usted quiere ojear y ir a un lugar a otro, hágalo. Eso, yo aconsejo que la Biblia se haga del nuevo, leer todo el nuevo, menos Apocalipsis, dejarlo para el final, y luego leer el antiguo. Ese es el orden que yo siempre llevo. Pero mire, importante esto. Y usted luego, después de haber leído en totalidad la Biblia, el Espíritu Santo le va a traer a memoria ciertos fragmentos y usted a estudiarlos en profundidad en los días que usted necesite estar con Cristo, que necesite tener el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Ese pan que usted lo va a levantar. Vuelvo y digo, estamos hablando de la oración, pero y también vamos a tener una clase, vamos a tener una clase que se habla sobre la lectura de la palabra. Bueno, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Cómo se concibe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se concibe la palabra en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la palabra encarnada? Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cierto? Eso es muy importante. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acá el 14 y el 15 me gustaría leerlo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El sello para concluir esta clase, el sello de escuchar a Dios, el sello de discernir la presencia de Dios, el sello de cada oración diaria que usted haga con Dios. Y yo sí le aconsejo a usted, ore diariamente, ore diariamente, diariamente usted tiene que orar. Usted va y duerme y cada día usted va a librar una batalla distinta. Usted tiene que orar antes de ir al trabajo, después de ir al trabajo. Usted tiene que tener un tiempo sagrado con Dios. Si usted se está formando en la iglesia Reforma y Fuego y usted está asistiendo a la clase de bautismo presencial o algunas veces virtual, usted tiene que orar, usted tiene que comenzar a orar. Usted no puede pasar todo un día como cualquier creación de Dios, como cualquier animalito. Usted debe tener esa diferencia como creación del sello de la creación de Dios, del amor de Dios, y es orar, siempre bajo el sello, concluyo, del perdón. Bueno, Dios los bendiga. La clase concluye ahí. Si usted tiene un comentario, si usted es una persona que ha visto el video en YouTube, también quiere comentar, tiene alguna pregunta, hágalo, no hay problema. Dios los bendiga, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.